Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes y seguidores de Opinión Caribe. La tarde de hoy es una tarde muy especial porque tenemos dos personas muy importantes en temas de verdad, en temas de la memoria histórica del Caribe colombiano. Nos acompaña el día de hoy el director de la Macro Caribe, Arturo Sea, de la Macro Caribe de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento del Conflicto Armado. Arturo, bienvenido a este set de Opinión Caribe, bienvenido siempre al Magdalena y a Santa Marta y sobre todo con este tipo de propuestas. Lo acompaña Eliana Toncel, quien es historiadora, antropóloga y quien hace parte de la Comisión de la Verdad como analista en temas de mujer, afros y violencia sexual. Bienvenidos a este set de Opinión Caribe. Arturo. Gracias Priscila, muy amable. Gracias por la bienvenida y también a Opinión Caribe que nos permita este espacio para dialogar sobre nuestro trabajo en el departamento de Magdalena. Eliana. Bueno, buenas tardes Priscila y a todos los televidentes y seguidores de Opinión Caribe. Encantados de estar acá para contar y narrar un poco lo que ha sido esta puesta de verdad en el Magdalena. Bueno, este aterrizaje de la Comisión de la Verdad a nivel Caribe y sobre todo su presencia en el Magdalena, que tengo entendido que acá hay una sede de apoyo con una coordinación, con unos temas específicos que están trabajando. Antes de meternos como a este tema específico del Magdalena, Arturo, me gustaría que nos contaras cómo va, qué va, en qué anda la Comisión de la Verdad en este momento a nivel país, para luego entrarnos un poco a lo que ya es materia regional. Gracias. Efectivamente, este 2019 fue el primer año de la Comisión de la Verdad, en donde enfatizamos dentro de nuestros 4 objetivos nuestras labores de esclarecimiento, de manera que en nuestras 5 territoriales en que nos hemos desplegado territorialmente aquí en el Caribe, logramos realizar cuantitativamente las 1.200 entrevistas que nos habíamos distribuido a nivel nacional de las 12.000, y asimismo nos desplegamos por las veredas, por todos los municipios de nuestros 8 departamentos, dándole voz a las víctimas, a los responsables y a todos aquellos actores que necesitamos escuchar para en el informe final, dentro de ya de 2 años, porque nuestro periodo es de 3 años, tener pues una comprensión de las causas y de los factores que han hecho persistir el conflicto armado en el Caribe, dilucidar e ir al fondo de fenómenos como el paramilitarismo, la presencia de la guerrilla, los afrontamientos de las comunidades, en especial las comunidades afro, las comunidades indígenas, las mujeres, la población LGTBI, y asimismo la responsabilidad del Estado en el conflicto armado, las dinámicas económicas que han profundizado y generado estos fenómenos del desplazamiento. Asimismo hemos estudiado e indagado el fenómeno del despojo de tierras, que es uno de los aspectos más relevantes en el Caribe. Así que estas tareas del 2019 fueron también, quiero destacar, muy estimuladas por la respuesta de las víctimas que esperaban a la comisión, que estaban anhelantes para que se les escuchara. Creo que esa fue una de las labores que hemos hecho más relevantes, sobre todo en los territorios de más conflictividad, como la Sierra Nevada de Santa Marta, como el Perijá, asimismo el sur de Córdoba. De manera que es un balance con muchos puntos positivos, y aquellos vacíos que no pudimos cubrir en el 2019, lo hemos priorizado para este primer semestre y aspiramos a terminar esa parte para luego ya empezar la parte analítica del trabajo
y establecer cuáles fueron los patrones que hemos encontrado en esta labor de escucha que hemos desplegado en el 2019 y que aspiramos a hacer ahora en el primer semestre del 2020. Bueno, Ori, teniendo en cuenta como la misionalidad que tiene la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento, sabemos que va a haber un informe final para cerrar el capítulo del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo va ese informe? Sé que ese es como el último producto de la comisión y es en la que estas 12.000 entrevistas que se están recogiendo a nivel nacional van a estar plasmadas y van a darle ese punto final al cierre de esta época tan difícil para Colombia y que es donde vamos a lograr trascender pues como una reconciliación general del país y avanzar a unos caminos más tranquilos y más pacíficos. ¿Cómo va ese informe? Sí, ya nos hemos, desde Bogotá, los equipos nacionales, el área de conocimiento, se ha pensado el informe, su estructura, el lenguaje, que vamos a hacer un gran énfasis en su carácter pedagógico, su carácter sencillo, directo, aun cuando vamos a tener un texto largo para sustentar nuestros hallazgos y los patrones que vamos a exponer. Vamos a usar textos tecnológicos amables para los jóvenes, para toda la sociedad, para que sea comprensivo. Asimismo, en esta parte del informe aspiramos a que sea abierto y plural. En el Caribe estamos haciendo especial énfasis en los empresarios, en la fuerza pública y en las mismas FARC. Queremos que las voces de los empresarios, de la fuerza pública, tengan también una escucha importante, porque necesitamos tener las perspectivas, los afrontamientos de cada uno de los grupos sociales que padecieron el rigor del conflicto armado. De manera que creo que ya en el segundo semestre del 2020 ya empezamos a definir los capítulos para que en el 2021 tengamos gran parte del trabajo y hacer retroalimentaciones a los grupos sociales, a las víctimas, a los campesinos, a los indígenas. Acá en el Caribe hemos hecho ejercicios previos con estos grupos raciales que no han sufrido solamente el conflicto armado de estos 60 años, sino que tienen como distinción que han afrontado violencias desde la época colonial, y esta línea pues y estos sectores sociales van a tener una especial acogida en el informe final de la Comisión de la Verdad y en la parte de nuestro aporte como región Caribe. Arturo, ese informe que dicen que va a tener una dialéctica con diferentes enfoques para que sea de cotidiano conocimiento, con un conocimiento general. ¿Se ha pensado en algún momento llevar ese nuevo capítulo de la historia de Colombia a los colegios, para que desde los niños y los adolescentes y los jóvenes que están en bachillerato puedan apropiarse de esa historia en perspectiva de garantías de no repetición? Sí, quiero contarles, ahora que estábamos revisando con Eliana y con Santiago Millán de Magdalena, por ejemplo, en las indagaciones que ellos han hecho, en las entrevistas que han realizado en la Sierra Nevada y en el norte y centro del departamento de Magdalena, se han encontrado con que detrás de la violencia sexual existe unos hábitos que vienen desde la hacienda, unas violencias cotidianas muy basadas en esa exclusión que ha distinguido este régimen económico de la hacienda, que están detrás de la violencia sexual tan terrible que se sufrió en la sierra
por grupos como el de Hernán Giraldo y en el caso de Sucre y de Bolívar en Libertad. Así que también en la violencia urbana nos hemos encontrado con comerciantes que le solicitaban a los paramilitares que ejercieran homicidios porque tenían ese interés específico. De manera que detrás de la violencia que hemos estudiado en este primer año, 2019, nos encontramos con actitudes culturales que justificaron y que fueron la raíz de que se disparara el conflicto armado. Un capital cultural que de alguna manera, con los informes que ustedes están haciendo, hay que empezar a transformar y a restarle pues a ese capital cultural del miedo que se ha gestado sobre todo en un territorio como Santa Marta y sobre todo en la troncal del Caribe, ¿no? Del miedo, el tema del Magdalena, del odio, el odio político, el odio social, el estigma. Hemos hecho estigmas contra grupos sociales, contra los campesinos, pero también contra los ganaderos, pero también contra la fuerza pública. El odio ha mediado y el miedo ha mediado horizontal y verticalmente. De manera que eso que tú preguntas formará parte de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad debe dirigir hacia el sistema educativo, hacia la iglesia, hacia la sociedad, para que reaprendamos a relacionarnos, a recuperar esas actuaciones, esas formas y esos estilos del caribeño que se destacaba por la solidaridad, por la amistad, por el respeto. Nos decía el sociólogo Edgar Ray Sinning ayer en sus testimonios que a lo sumo el costeño lo que se daba era trompaz cuando había un conflicto. Y si alguien decía, préstame un corta uña, decía, ya tú eres callaco. De manera que había unos hábitos que la violencia fue destruyendo y la Comisión de la Verdad debe dirigir parte de sus recomendaciones al tema de cómo otra vez recuperar esas formas de vida caribe, de respeto, de solidaridad, de hospitalidad. Vecindad, o sea, ese criterio, esa relación tan linda del vecino que se perdió por miedo en algunos territorios, sería muy importante recuperarlo. Yo creo que el Caribe, sobre todo, es una muestra de esa relación tan comunitaria de los vecinos que hacen parte de la familia y que de un momento a otro se empezó a desconfiar del que se tuvo al lado, ¿no? Creo que eso hace también parte un poco de lo que tú estás diciendo en este momento. Eliana, a mí me gustaría, ya que estás acá y que tienes ese conocimiento frente al tema de las comunidades negras que han sido muy invisibilizadas en el departamento del Magdalena, ya metiéndonos pues al contexto de nuestro departamento como tal, me gustaría que me contaras qué están haciendo frente a ese tema, cómo lo están tratando, con qué comunidades, dónde están localizadas, como un poco también darles a ellos su espacio dentro de este especial que tenemos hoy de la verdad. Sí, Priscila, bueno, contar que desde el año pasado a nivel territorial se ha venido construyendo una ruta de investigación que permita cumplir con el mandato que tiene la Comisión de profundizar y romper un poco los silencios. ¿Esa ruta es ya pública? Una ruta de investigación hoy es interna porque es la ruta de investigación que nos va a llevar al informe final, que es al final el resultado público que tendrá la sociedad como análisis, como mensaje, pero dentro de esa ruta de investigación hay un fuerte interés en visibilizar las afectaciones de los sectores que han estado precisamente más silenciados o avasallados por el conflicto armado en el departamento. Y parte de esa ruta de investigación ha sido darle como un carácter especial a los impactos sociales y humanos del conflicto armado en el departamento. En este sentido, nosotros hemos priorizado precisamente en el marco de la ruta, una relación con las comunidades afrocampesinas del norte del Magdalena, ubicadas sobre todo en el municipio de Zona Bananera y sur de Pueblo Viejo, y nos hemos pensado una ruta de investigación que permita
aunque es de esclarecimiento, que es el primer objetivo de la comisión, esclarecer precisamente las causas, las dinámicas de afectación y violencia que han sufrido las comunidades, implicaba, al conversar con ellas, un ejercicio propio de reconocimiento de la existencia misma, del poblamiento de estas comunidades negras que ha sido invisibilizada en el departamento. Nosotros, como magdalenenses, nos sentimos orgullosos de la Sierra Nevada, de una herencia ancestral indígena, pero poco se habla o poco se reconoce la presencia de la diáspora africana aquí en el Magdalena, no como una diáspora heredada palenquera, sino como una diáspora propia de los palenques que existieron acá en un contexto más etnohistórico. En esa medida, esclarecer los hechos de violencia pasa por un ejercicio mismo de reconocimiento de la población afrodescendiente que habita el departamento del Magdalena. En este sentido, construimos unas rutas de investigación diferenciales, nos sentamos en primera medida con el Consejo Comunitario de Rincón Guapo Loberán, una comunidad que ha hecho tremendos esfuerzos de resistencia por su titulación colectiva, por tener un territorio, y nos damos cuenta que entender las dinámicas del conflicto hace necesario tener una comprensión de la racialización histórica que han vivido las comunidades en términos de la posibilidad de acceso a derechos, de tener una vida en libertad, que pareciera ser la continuidad digamos, de esa época de esclavización y, como lo decía Arturo, de una lógica más ascendil donde el negro ha estado en la base piramidal del trabajo obrero, básicamente. En ese sentido, hemos encontrado unas comunidades que hablan de unas primeras violencias que han impedido el uso cultural y productivo que han tenido estas comunidades históricamente sobre la tierra, que se movían en el territorio con gran facilidad, y que esto fue poco a poco cercado por el uso de unos ejércitos privados, por el uso de unos intereses económicos y ambientales que afectaron sus economías propias y sus prácticas culturales. Obviamente se reconoce también la época del 90 como una época de agudización y cercamiento de sus prácticas productivas, que, digamos, agudizó también los conflictos o los problemas de seguridad alimentaria que presentan las comunidades negras y afrocampesinas del norte del Magdalena, comunidades que fueron obviamente... Hablando solo del norte del Magdalena, ¿quiere decir que en el resto del departamento la presencia es mínima o no hay presencia de otros colectivos? Sí, sí hay presencia en el centro, pero se reconoce que el norte hay digamos, una mayoría de consejos comunitarios de comunidades negras asentadas en el departamento. ¿Cómo va a beneficiar la Comisión de la Verdad, aparte de la visibilización como tal? ¿Cómo va a incidir en esas comunidades de maneras más positivas y sobre todo para avanzar en esa inequidad o esa falta de condiciones y de garantías que han tenido las comunidades negras, sobre todo en la ausencia de un territorio propio, ¿no? Sí. La Comisión de la Verdad contribuirá en un tema de restitución de pronto para ellos, de titulación, más allá ese apoyo. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a sentir? Claro, bueno, que es súper, no quiero decir que no sea súper importante la visibilización, porque lo es, porque, como le he dicho antes, es un tema que nadie toca, que nadie habla, así que es, primero, o sea, ya ustedes dieron un paso importantísimo, que es trabajar con ellos y empezar una visibilización, sobre todo de su contexto, porque son doble o triplemente victimizados, ¿no? No tienen tierra, son desplazados, fueron golpeados con diferentes formas de violencia, incluido el desplazamiento, la violencia sexual, económica, confinamiento, etcétera. Tienen diferentes factores de victimización. Entonces, ¿cómo vemos la Comisión de la Verdad, el apoyo, su apoyo hacia ellos? Bueno, hay que decir, Priscila, que la comisión pues lamentablemente no tiene esos alcances para poder solucionar, digamos, las expectativas que ya son casi que históricas que tiene el pueblo negro en el Magdalena frente a poder vivir en una tierra con propiedad que les pertenezca y donde pueda desarrollar una vida según las prácticas culturales. Sin embargo, estamos convencidos que profundizar en los impactos ambientales, territoriales y culturales que han sufrido estas comunidades ayudan a que las instituciones que tienen esa competencia puedan tener mayores herramientas de análisis para generar acciones específicas que puedan resarcir un poco sus afectaciones en el marco del conflicto. Por eso la ruta se ha concentrado en trabajar con 3 consejos comunitarios del Magdalena. Empezamos con el de Rincón Guapo Loberán, pero este año continuaremos con otros 2 consejos y esperamos tener unos hallazgos comunes que permitan llevarle ese mensaje a las instituciones que sí tienen competencia y que pueden hacer, digamos, mayores acciones frente al tema territorial y económico. Josefina,
la comida de siempre. Un restaurante que se caracteriza por rescatar las recetas tradicionales que han trascendido de generación en generación. El equipo humano del restaurante Josefina tiene siempre el deseo de transportar a sus comensales a tiempos pasados para que puedan disfrutar de sabores y aromas caracterizados por nuestros ancestros. En Josefina se reviven momentos de la niñez, aquellas comidas que preparaban en casa para compartir en familia y así disfrutar de la buena sazón. Restaurante Josefina, donde puedes deleitarte y recordar tu pasado. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños. Contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Tenga en cuenta que para talar, trasplantar o aprovechar árboles aislados que se encuentran caídos o muertos por causas naturales o que por razones sanitarias estén causando daños a los suelos o edificaciones, es obligatorio tramitar el permiso de aprovechamiento forestal ante Corpamac. Los usuarios interesados en solicitar este permiso deben cumplir con los requisitos del trámite que exige la ley, los cuales puede consultar en la página web www.corpamac.gov.co. Evite sanciones. Por la protección de nuestros bosques, hágalo al derecho, no al revés. El aprovechamiento forestal está amparado por el decreto 1076 de 2015. Corpamac, Magdalena Ambiental, compromiso de todos. Desde hace más de 100 años, en el Grupo Davon tenemos un compromiso con la agricultura orgánica y la sostenibilidad. We have a very high production of palm oil, which represents about 40,000 hectares of the northern coast of Colombia. And today, Davon Group represents one of the largest conglomerates of agro-industry in Colombia around the palm oil activities. Davon ha crecido para convertirse en una empresa multinacional que llega a más de 30 países con sus productos, producidos para clientes que confían en nosotros por su calidad y tradición, con el apoyo de nuestras comunidades y respetando el entorno que nos rodea. Davon es pionero en recibir certificación de RSPO en Colombia, primero en el mundo en recibir la certificación RSPO Next y se mantiene como líder en la calificación Spot. Davon, donde hacemos las cosas bien. Estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda te abre las puertas a un mundo de oportunidades. Formamos comunicadores y periodistas con capacidad crítica, analítica, interpretativa e investigativa para orientar a la opinión pública del país. Si te gusta indagar sobre la realidad e informar a la sociedad a través de noticias en medios impresos, digitales y audiovisuales, liderar y desarrollar procesos de comunicación en organizaciones públicas y privadas, dirigir espacios periodísticos, presentar, reportar o diseñar propuestas de comunicación estratégica, este es el programa que debes estudiar, el cual cumple con los más altos estándares de calidad.
En nuestra escuela contamos con un centro experiencial audiovisual donde puedes desarrollar diferentes productos audiovisuales y sonoros. Contamos con espacios digitales e impresos donde puedes publicar tus narraciones y escritos. Estudia Comunicación Social y Periodismo. Tu reto es el mundo. Cuenta con la Sergio. Arturo y yo tenemos una historia como Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Arturo fue el director, pues, en Bolívar de la comisión. Yo era asesora nacional de procesos de desarme y hace, más de 10 años, muchísimos años más, y iniciamos con Procuraduría el proceso de reparación colectiva de los pueblos. Tengo una anécdota, la traigo porque quiero hablar del miedo en la zona. Fue teníamos que llegar, venía yo con el procurador delegado desde Bogotá, y no conseguimos un medio de transporte y había un tema de seguridad, entonces nos acompañó el ejército. Y el camión del ejército no estaba identificado. Cuando llega el camión con todos los soldados que se bajan, la gente empieza a cerrar todas las puertas. Esto estoy hablando de Rincón Guapo, que es una comunidad negra que está en San Juan de Palos Prietos, toda esa zona. Estuvimos haciendo un recorrido y la gente empezó a esconderse y tocó bajarnos con los chalecos de la Comisión Nacional de Procuraduría y decirle a la gente, vengan, es el Ejército Nacional, es la Comisión Nacional de Reparación, es la Procuraduría, venimos a conversar con ustedes. El miedo de la comunidad era tal que yo quisiera saber si 15 años después, 10 años después, el miedo, esa condición ha cambiado, si ha habido de pronto mayor presencia institucional, un mayor acompañamiento, que les haya ayudado a disminuir el miedo de la comunidad, y que lo vimos en los Montes de María, que lo vimos después de las masacres, que cada vez que nos metíamos en un territorio, el miedo era algo que nacía en el suelo, era algo que la gente llevaba por dentro. ¿Qué pasa hoy? Sí. Bueno, creo que allí es importante decir que estas comunidades fueron quienes tuvieron que convivir específicamente con bases paramilitares, con contextos de patrullaje nocturno que instalaron precisamente ese riesgo y ese miedo de poder habitar un lugar con tranquilidad. En este sentido, aunque hoy las comunidades gozan un poco de un respiro, de no tener presencia masiva de hombres armados, siguen sosteniendo temores obviamente presentes y persistentes frente a esa garantía de no repetición debido a la criminalidad que dejó como herencia el paramilitarismo tal vez en esta zona. Las comunidades heredaron o digamos nos normalizaron la solución de conflictos de tipo ambientales, económicos, vecinales a través de la violencia, y creo que eso todavía sigue persistiendo en los territorios del Magdalena. Hay frente a eso, Arturo, los comandantes paramilitares, algunos del Caribe que fueron extraditados, otros que permanecieron dentro de la ley 975 y que hicieron un avance en su proceso de restauración general, tanto en la reincorporación como en su reinserción, como en la justicia restaurativa de la ley 975, y que hoy están de regreso a los territorios. Traigo a colación esto porque en el territorio del Magdalena, precisamente con el tema de Carlos Tijeras, de José Gregorio Mangones Lugo, que fue el comandante de la zona de la cual Eliana habla, ya está en libertad, y aunque el personaje de pronto no está en el territorio, la gente sigue con el miedo de su presencia. Entonces, desde la Comisión de la Verdad, que también hace parte, que recoge un poco los temas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y hoy con esta situación que tenemos en el Magdalena del retorno de los comandantes, del retorno de desmovilizados que cumplieron su pena o que regresaron de la extradición y cumplieron su pena y que han pasado por todo este proceso y que se podrían estar demostrando que no están delinquiendo, que están haciendo sociedad civil y que hacen parte ya tranquilamente de un ejercicio privado de la sociedad civil. ¿Qué se puede hacer para también apoyar a esa comunidad, a esas personas que quieren tener una vida más tranquila y que quieren dejar de ser estigmatizados, por ejemplo? Arturo, ahí como el caso de los Montes de María, con todo el proceso que se ha hecho con Diego Vecino, Eduardo Botelles y con Uber Banqués, que es Juancho Dique, que sé que hay un avance allá que recogiste tú del trabajo que se venía haciendo desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y que hoy tú estás avanzando. ¿Qué podemos traer de eso hacia el Magdalena para también apoyar a otros desmovilizados
de la JAUCE, de ese proceso de paz, para que dejen de ser estigmatizados también en el territorio y se les permita también continuar su vida y que las comunidades se sientan tranquilas de convivir con ellos? ¿Qué se puede hacer? Sí, muy buena pregunta, Priscila. En verdad que nuestra tarea como Comisión de la Verdad, en el tercer objetivo, en nuestro mandato legal, está el tema de convivencia. Ese decreto 588 que regula la normatividad de la Comisión de la Verdad nos pone ese mandato. Y tú lo has recuperado. Esas experiencias que del año 2009 al 2015 hicimos con excombatientes de la JAUCE, ellos estaban en ese momento encarcelados, estaban cumpliendo sus penas en Ley de Justicia y Paz. Y desde esa época empezamos a conversar para que reconocieran sus crímenes, pidieran perdón a las víctimas, y ese proceso se hizo con Mampuján, se hizo con El Salado, se hizo con San Juan de Nepomuceno y Turbana. Y luego de 10 años hemos retomado en la Comisión de la Verdad, a través de los festivales de la reconciliación en Montes de María. El último lo hicimos el 5 y 6 de diciembre en San Onofre, y ahí contesto el tema del miedo. Es decir, en estos últimos 12, 15 años, ya el miedo es la excepción. Ya el miedo apenas está en zonas de la Sierra Nevada, en zonas del sur de Córdoba, en zonas de Perijá, del sur de Bolívar. Pero ya en la generalidad, San Onofre, por ejemplo, dijeron: queremos que el tercer festival, incluso ahora el alcalde dijo, y el cuarto también vamos a pelear con los palmitos en celebrar el cuarto Festival de la Reconciliación, en donde antiguos paras, excombatientes y excombatientes de la FARC, víctimas e institucionalidad, dialogan en el cierre del conflicto, en el cierre de los odios, en la necesidad del respeto al derecho a la vida, al derecho a la movilización, a dejar a un lado los estigmas. Eduard Cobos, para la movilización campesina del 2013, dijo: yo respeto esa movilización de los campesinos de Montes de María porque están reclamando las vías, están reclamando el derecho a la educación, a los colegios, y eso es lo que debemos nuevamente reconstruir en el Caribe. De manera que aquí en el departamento de Magdalena estamos proponiendo que vean esa experiencia. Los del sur de Córdoba ya fueron en febrero del 2019 a San Juan de Nepomuceno y vieron esa experiencia del espacio regional y estas reconciliaciones que se están haciendo con antiguos adversarios, y que sí podemos. El Caribe en este momento, con esta experiencia, es pionera, como tú dices, desde la Comisión Nacional de Reparación, y hemos mantenido esos lazos. Ahora, por ejemplo, Berta Frías del Nogal, víctima de la FARC, también tenemos ahora en febrero un diálogo con la CESAUCE para ir construyendo esa gran red en los territorios para que la violencia ya sea una cosa del pasado y podamos cruzar la página. Yo quiero ahí apuntar, Priscila, que de acuerdo a ese mandato que tenemos de garantías de no repetición, nosotros hemos venido insistiendo desde el año pasado aquí a nivel territorial, en algunas reuniones que hemos tenido con institucionalidad, Ministerio Público, Defensoría, Personería, en que se hace necesario apuntar en la agenda institucional del Magdalena la no repetición, pensarnos la no repetición. Creo que en esa medida la Comisión de la Verdad durante este año va a apostar a tal vez generar unas mesas, no sé, de expertos o unas mesas institucionales basadas en el tema de garantías de no repetición, para analizar, para reflexionar desde la institucionalidad esa intención de no repetición, porque un poco sentimos que la institucionalidad ha estado haciendo tremendos esfuerzos frente a la contención, la atención de lo que ha sido el
conflicto, pero casi que vemos imposible hablar de una no repetición o de un fin real del conflicto. Pues el Magdalena lo tiene claro, o sea, aquí hubo una desmovilización en el año 2006 y nunca ha parado la guerra. No ha parado la guerra. Entonces, siempre el territorio se lo han alternado y hasta el día de hoy tiene dueño. Entonces, de los llamamientos, yo creo que hay del llamado que hay que hacer es, uno, un territorio que hay que intervenir con mucha presencia institucional, con una perspectiva de reconciliación, porque el miedo sigue estando presente en el territorio. No todo puede ser visto en perspectiva de seguridad, y creo que quienes me conocen y han hecho seguimiento de lo que el último año he hecho mucha insistencia frente al territorio de la Troncal del Caribe, he dicho, el componente de seguridad es clave, el jurídico, el judicial, el de inteligencia es clave, porque hay que hacer contención, pero es un territorio que ahí tienen. El año pasado duramos 6 años pidiendo la captura de Chucho Mercancía, dan de baja a Chucho Mercancía, capturan parte de la cúpula, pero no hay transformación, no hay cambio. Entonces, no puede ser solamente el hecho de la contención militar o policial en la zona cuando no tienes un componente de desarrollo económico y un componente social, que son como los 3 componentes que yo digo que tienen que ir de la mano. Si bien el ejército y la policía avanza y la fiscalía avanza en unos temas, mientras los jóvenes, las bases, no tengan un sustento económico, van a estar siempre jalados por la ilegalidad y por este escenario. Entonces, son unas zonas que no superan el conflicto, que 20 años lo tuvo el bloque Resistencia Tayrona, antes las autodefensas campesinas del Magdalena y La Guajira, y ahora un sinnúmero de grupos que han ido alternándose el territorio. Entonces, si no trabajamos con la incidencia plena de la garantía no repetición, ese territorio no lo va a recuperar nadie. Es un territorio que antes tenía todo el ciclo completo del narcotráfico, porque cultivaban, producían todo. Hoy no cultivan tanto, sino que sirven bodegas. Eso. Se han ido mutando también la dinámica del conflicto en la zona y de las economías ilegales, persistiendo 2 muy fuertes, el narcotráfico y el tema de la gasolina, pero las comunidades siguen en lo mismo. Son 13 años post-desmovilización de las AUC en esa zona y la inversión del Estado ha sido mínima. Son comunidades que han crecido solas, que se ha desarrollado el turismo solo, que tiene el sustento del turismo, que puede ser un oro verde espectacular para explotar, para que las comunidades sigan adelante, pero nada, o sea, tenemos muy poco acompañamiento institucional en la zona. Más allá del acompañamiento, estoy diciendo acompañamiento diferente a la policía y al ejército, que son los que están haciendo la presencia real en el territorio. Entonces, chévere que estas mesas de garantías de no repetición que ustedes están planteando generen unos compromisos, y es que también lo hemos dicho, que no puede solo el ente territorial. No podemos dejar una alcaldía sola en este proceso, porque lo supera. Realmente el territorio supera las capacidades de una alcaldía y de una gobernación, y siempre pienso que tiene que haber un acompañamiento también desde lo nacional, sobre todo por la inversión de los recursos. Si no hay recursos, o sea, es una zona que precariedad en el sistema educativo, en el sistema de salud, en las vías de comunicación, todo. Entonces, chévere que este informe del Magdalena y la presencia de la Comisión del Magdalena se oriente hacia eso, a la garantía de no repetición, y a traer reconciliación a un territorio fracturado, un territorio con una presencia espectacular de parques naturales, de los indígenas, con su cabildo gobernador, que es una autoridad en el territorio también, y toda la parte institucional nacional. Sí, es importante como hacer ese llamamiento. Me encantaría que se llevaran esa reflexión, sobre todo porque es clave que la Troncal del Caribe se calme. Necesita refrescarse, necesita paz. Ahora que mencionas la paz, Priscila, yo iba a decir que vale resaltar que la Comisión de la Verdad no está sola, ya está integrada a los acuerdos de paz, y que el cumplimiento precisamente de todos los puntos en su integralidad pueden llevar a unas transformaciones sociales, económicas y humanas en la ruralidad, que es donde con mayor incidencia se ha vivido la guerra y el conflicto. La reforma rural integral es una de las apuestas que yo creo que con mayor también vehemencia debe trabajarse en el departamento
ese tema para garantizar esa integralidad también, no solo desde lo que de la comprensión del conflicto, sino también de los cambios o transformaciones que se necesitan a nivel territorial para que las comunidades puedan vivir otros ambientes. Arturo. Sí, creo que la complejidad del conflicto demandaba una acción integral, y creo que los acuerdos de La Habana del 2016 fijaron unas tareas muy ambiciosas. Lamentablemente se ha bajado ese nivel de cumplimiento. Esperamos que en los próximos meses los PEDET, por ejemplo, que son tan importantes, la reforma agraria integral, el tema de la seguridad de los líderes sociales, se avance. Pues nosotros como comisión tenemos nuestra cuota y queremos decirle pues que el ciudadano también tiene su pequeño aporte que dar para que la violencia se quede atrás, como hemos dicho, y que los diversos medios de comunicación también coloquen en la agenda estas tareas, de manera que así vamos poco a poco desarmando y así como se instala la violencia y el odio, queremos instalar que el diálogo y la convivencia también se puedan instalar en el Caribe. Bueno, vamos a contarles a nuestros seguidores de Opinión Caribe que Opinión Caribe y la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento genera una alianza a partir de estos acercamientos y de nuestras confluencias en temas que nos afectan como sociedad y como comunidad. Vamos a crear un espacio súper lindo que se llama Trenzando Verdades. Ayer negociábamos ese nombre. ¿Y por qué Trenzando Verdades? Entonces, Trenzando Verdades porque hay que entramar la verdad de todos, no es una única verdad, son muchas verdades. Entonces, del desmovilizado, desde las víctimas, desde el empresario, desde la institucionalidad, desde la fuerza pública, aquí vamos a estar creando una serie de crónicas que les iremos presentando poco a poco a lo largo del año de estas verdades. Arturo, ayer hablábamos del canto, del ¿cómo era que habíamos dicho el nombre? ¿Qué hay debajo del canto de la cabulla? ¿Qué hay debajo del canto de la cabulla? Ahí como contar ese tema de verdades. Entonces, no sé si les quieres contar a nuestra audiencia un poco de nuestra alianza, qué queremos de ella. No, me voy muy satisfecho de Santa Marta. En la tarde de hoy cerramos con diálogos con la Universidad del Magdalena, con la alcaldía, con la gobernación, con el ejército, y esta alianza que acabamos de consolidar con Opinión Caribe, en donde sus páginas y su importante audiencia va a estar al servicio de crónicas, de reportajes, en donde vamos a exponer el tema del conflicto, las diversas afectaciones, las resistencias, las comunidades cómo se han sobrepuesto a la violencia, y a construir y a entrelazar entre todos, de manera que me voy muy, muy satisfecho. Esta acogida que Opinión Caribe, que Priscila y que Víctor nos han proporcionado, y para la Comisión de la Verdad, pues es un tremendo aliciente el tener tan extraordinarios aliados en el campo de la comunicación acá en el departamento de Magdalena, con posibilidad de extendernos al Atlántico y al Cesar. Para nosotros la verdad que es parte como de mi compromiso de vida y la misionalidad que he tenido en los últimos, 20 años de trabajar en perspectiva del conflicto armado y las comunidades. Entonces, poder llegar a este espacio y poder llegar como a participar y entrelazarnos en los saberes y en el conocimiento y poder aportarles todo al Magdalena y que llegáramos pues a ese escenario de reconciliación que necesitamos en la Troncal del Caribe, pues yo creo que me daría por bien servida para el resto de la vida. Hasta me retiro del tema del conflicto armado y la seguridad si lo logro. No, ya te necesitamos otros añitos más. Bueno, muchísimas gracias, esta es su casa. Lo que necesiten de Opinión Caribe para visibilizar
ese trabajo tan bonito que viene haciendo y ese compromiso que tiene la Comisión de la Verdad. Aquí, esta es su casa. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Priscila.